por esta noche. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. También, Señor, nos estás permitiendo completar todo el Evangelio de Mateo. Señor, gracias por estas 28 semanas, capítulo a capítulo, que nos has permitido, al menos, Señor, quizá no eh, con tanta profundidad, pero, Señor, de una manera general, global, ver cómo eh, tú ejerciste tu ministerio aquí en la tierra, comprender, Señor, cómo tú nos, tú nos mostraste cómo debíamos de vivir y cómo debíamos de ser o cómo debemos de ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, te rogamos por capítulo 27. Ayúdanos, Señor, a poder aprender lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la verdad es un capítulo que parece fácil, pero no es tan fácil, especialmente porque, eh, digamos, ya estamos en la parte de la conclusión, estamos terminando el, todo lo que es digamos, hemos terminado la parte central eh, de Mateo, que es todo lo que es eh, los discursos y las narraciones que iban a la par que los discursos. Y ver ahora, pues, la parte de la resurrección, la muerte, la crucifixión y capítulo 28 la resurrección, pues, digamos, es un tema que ya es muy habitual en nosotros, lo cual, pues, pareciera que no, digamos, pues, bueno, ¿qué más, no? Bien, a lo largo de los 25, 26 capítulos que hemos visto hasta ahora, veíamos que había un tema principal que tenía que ver con que un discípulo vivía los valores del reino y que a la vez también, eh, digamos, Mateo trata acerca de cómo discipular, es decir, Jesús se pone como ejemplo. Y eso por eso tenemos el segundo discurso narrativo, capítulo 10 al capítulo 12, donde Jesús les dice, miren lo que yo he hecho, vayan ustedes y hagan, ¿no? Y envía a los 70. Entonces, hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo, que trata acerca de revelación y separación, es decir, quién pertenece al reino, quién no pertenece al reino. Y lo veíamos pues a través de el Sermón del Monte y toda la parte de narrativa que tenía que ver con sanación, que eso era capítulo 4 23 al capítulo 9. Veíamos también cómo los discípulos debían de discipular, así como lo hacía el maestro, del 10 al 12. Y veíamos no solamente el discurso de cuando envía, sino también cómo los envía y los problemas a los que se encuentran. Luego la parte central veíamos del 13 al 17 que tenía que ver con las parábolas del reino, es decir, esos discípulos, esos seguidores de Jesús iban a formar ese nuevo y apartado pueblo para Dios que tiene mucha relación con Primera de Pedro, tiene mucha relación con Primera de Pedro y, eh, y entonces, digamos, pues cómo debía digamos, eh, quiénes eran, ¿de acuerdo? O cuáles eran los principios del reino de los cielos, ¿no? Luego del 18 al 20 veíamos acerca de la nueva comunidad, cómo debía de vivir esa comunidad. Entonces ahí obviamente veíamos parte del discipulado y del 21 al 25, que es la quinta enseñanza, que como digo, pues tiene un paralelo con los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Mateo trata de que los judíos se entiendan, ¿no? En lo que ellos conocen, lo vayan relacionando,
tenía que ver con juicio presente y futuro, eso es Deuteronomio, ¿no? Y si se dan cuenta, los 5 discursos están muy ligados a lo que es eh, digamos, el Pentateuco, ¿no? Génesis con el Sermón del Monte, etcétera. Y teníamos el 1 al 4:22 y el 26 al 28 tenemos lo que era la introducción y la conclusión. Y realmente del 26 al 28, aunque lo podemos entender como que es el fin, pero también va más lejos y está muy relacionado porque tiene que ver con los comienzos. Es decir, es el fin de Mateo, pero es el comienzo después de haber predicado, de haber enseñado de cómo ser un discípulo del Señor y vivir los valores del reino. Capítulos 26 al 28, lo que hace es Jesús da el estartazo, la salida para, digamos, vivir, para poder ser ese discípulo. ¿Por qué? Porque a lo largo del Evangelio de Mateo hemos visto la enseñanza de, bueno, o sea, vayan a hacer discípulos, está bien. El Sermón del Monte, oiga, el Sermón del Monte se enfoca principalmente en valores del reino de los cielos, que es totalmente opuesto a los valores del reino de la tierra. Y entonces la pregunta que nos podía quedar a lo largo de Mateo es, bueno, ¿y esto cómo comienza? Pues justamente capítulos 26, 27 y 28 es el fin de Mateo, pero es cómo poder vivir esos valores. Y capítulo 27 está, pues es justamente el capítulo central. ¿Cómo podemos vivir esos valores del reino? ¿Cómo podemos vivir con esa ética tan alta que Jesús apunta, que tiene que ser mayor que esa ética o es mayor o esa justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos? ¿Cómo poder vivirlo? Pues cuando vemos a cómo poder vivirlo, en el capítulo 27 vemos que está el secreto o la respuesta a cómo hacerlo, creyendo en la obra de Cristo en la cruz. Y aunque el tema central, y cuando di la introducción, les puse un esquema y veíamos que el tema central era las parábolas del reino, que ese era el discurso. Pero las parábolas del reino, los valores del reino, no se van a dar, no va a dar lugar si no hay o si no se da el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Capítulo 27, bueno, 26 es la preparación, 27 es la muerte, 28 es la resurrección. Es decir, con esa conclusión, con ese final, es el comienzo a que aquel que cree en la obra de Cristo puede vivir ese reino de los cielos que Jesús vino a predicar. Así que si lo quisiéramos ordenar nosotros mentalmente, pues porque Mateo, la verdad, hizo una obra literaria digna, a nivel de literatura es una obra digna, una obra importante y una obra con mucha riqueza literaria. Si nosotros quisiéramos cambiar, podríamos poner que el 27 y el 28 al principio para decir, bueno, si tú crees en esto, entonces todo lo que Jesús predicó, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús mandó, todo lo que Jesús habló del reino, entonces tú lo puedes vivir. Así que vamos allá con capítulo 27. Lo voy a ir leyendo por secciones porque son 66 versículos. Espero terminarlo para la hora. Bien, 27 del 1 al 14 comienza con Jesús ante Pilatos, ¿no? Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo,
yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piedras, las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Dentro de esta primera parte, básicamente vamos a dividirlo aproximadamente en cuatro partes. En esta primera parte, Jesús se encuentra ante Pilato. Y recordemos que lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 26, vimos acerca de la oración de Jesús en Getsemaní, queriendo, eh, pidiéndole al Padre que si era posible no morir, pues que no iba a morir, pero entonces definitivamente en el verso 42, 26, 42 dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es decir, capítulo 27 viene del capítulo 26 donde Jesús voluntariamente acepta ser entregado, sí, por decirlo de alguna manera, él mismo se entrega para morir en la cruz. Él ya sabía cuál era el destino. Pedro le había dicho que no le iba a negar, pero Pedro le niega. Judas es el traicionero, el que entrega a Jesús por 30 monedas de plata. Él tenía en su mente el concepto de un Mesías, no coincidió con el concepto que él tenía. Pero algo que llama la atención en esta primera parte es la muerte de Judas. Es la muerte de Judas porque él reconoce su pecado. Él dice en el verso 4, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá? Pero es algo bien interesante porque sí es cierto, a Judas obviamente lo vemos como el malo, ¿no? Dios utilizó a Judas para entregar a Jesús. Pero Judas reconoce su pecado y es algo que realmente llama la atención porque muchas veces de Judas básicamente el concepto de él es como que le traicionó y ya, punto. Pero Judas se arrepiente, más que se arrepiente, Judas reconoce el pecado, pero realmente en Judas lo que no vemos es la búsqueda del perdón. Y aquí hay algo que nos va, o sea, que nos puede servir como una reflexión. Es decir, una cosa es reconocer mi pecado y otra cosa es arrepentirme. O sea, yo puedo hacer algo malo, eh, un niño puede mentir a sus papás y reconocer que, pues, que mintió a los papás y que está mal, que eso está mal, pero puede no arrepentirse del pecado. Entonces vemos en Jesús, cuando está en esta parte, cuando está ante Pilatos, vemos a Judas como el personaje
central sobre el cual tenemos que mirar. Judas peca, reconoce su pecado, pero no se arrepiente, sino que toma una decisión radical. ¿Y la decisión cuál es? Ahorcarse, suicidarse. Y esto lo vamos a ver el contraste, eh, o bueno, el contraste se ve con Pedro, que aquí no aparece el contraste con Pedro. Pedro sí se arrepiente, Judas no se arrepiente. Y la segunda cosa que eh, llama aquí la atención es acerca de Pilatos y su pregunta. Pilato le hace una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y recordemos que cuando vamos a ver a Jesús crucificado, le ponen Jesús, rey de los judíos, ¿no? El problema que estaban teniendo o el problema que se plantea con esa pregunta es que considerar rey a una persona o a otra persona que sea distinto del emperador en territorio romano era, pues obviamente era sublevación contra el poder del emperador. Entonces la pregunta de Pilato es una pregunta directa y es una pregunta que está tratando de buscar si en Jesús se ve un problema político. ¿Por qué? Porque ya habían tenido, o sea, el Imperio Romano estaba luchando contra disidentes judíos que se sublevaban esperando un Mesías. Y en Hechos se lee acerca de varios intentos, incluso en los tiempos de Herodes, eh, se narra que hubo un suceso donde hubo un intento de sublevación porque, pensando que el Mesías era uno de ellos. Entonces, los romanos ya estaban como cansados de pelear con los judíos en ese tema, ¿no? Entonces, Pilato acorta la entrevista y le dice, bueno, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Lo que más llama la atención es que, bueno, están los fariseos, saduceos y sacerdotes que están acusando y Jesús no responde. Pilato hubiera tenido suficiente con la afirmación de Jesús de que él era el rey de los judíos para haberlo enviado a morir. Pero hay algo que le sorprende a Pilato. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, verso 14, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Es decir, y vemos en el relato de Lucas, vemos que no solamente le hace esa pregunta, sino le hace más preguntas. En Lucas se amplía y en Lucas Jesús le dice que él no era el rey de este mundo, sino que era el rey de otro reino. Es por eso que Pilato no lo acusa de disidente, porque obviamente no está en contra del Imperio Romano. Entonces, pero se ve y digamos es algo que recogen los distintos evangelios y es que es sorprendente, se sorprende Pilato de la integridad de Jesús. Entonces, vemos ahí Jesús ante Pilato, hemos visto Judas que reconoce su pecado pero no se arrepiente y vemos un Pilato, un gentil, que se sorprende de la respuesta de Jesús. Tú eres el rey, tú mismo, tú lo dices, ¿no? Entonces tenemos esa primera parte. Luego tenemos versos 15 al 31. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo,
Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tornaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Sí que vemos en esta parte que Jesús es sentenciado. Pero se me había olvidado una cosa de la parte anterior. ¿Se recuerdan que a lo largo de Mateo se enfoca mucho en el cumplimiento de las profecías? Y verso 9, 27, 9 y 27, 10 está citando a Zacarías, a Zacarías 11, capítulo 11, versos 12 y 13. Y esto es algo bien interesante, porque dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, y como me ordenó el Señor, ¿no? Ahí hay una fusión de lo que dijo Zacarías, lo que dijo Jeremías, por eso dicen Jeremías, aunque parte del texto está en Zacarías. Pero vemos que Mateo sigue enfocándose en que el Mesías, en que este Jesucristo realmente es el cumplimiento de lo que las escrituras habían dicho, ¿no? Entonces, dejando ya esa parte de que Jesús es el cumplimiento y que lo que iba a pasar en la entrega y las monedas de plata, etcétera, también ya estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Después de haberlo entregado, entonces Jesús es sentenciado. Y aquí hay otro contraste interesante. Y el contraste es entre Jesús y Barrabás. Varios detalles. Uno, Barrabás sabían quién era. Barrabás sabían quién era. Y Pilato sabía quién era Barrabás. Eh, Básicamente, Barrabás era un preso que muy probablemente este Barrabás, digamos, había dado problemas. Pero en la fiesta de Pascua tenían la costumbre, ¿no? De liberar a uno de los presos. Es muy probable que Pilato haya optado por buscar a alguien realmente eh, malo, por llamarlo de alguna manera, problemático, con Jesús en el contraste.
pensando que de esa manera pues, la gente elegiría a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús había sido escuchado, y recordemos que el Mateo sí habla de que desde Jerusalén, Judea, en el capítulo 4 cuando van a escucharlo, dice desde Galilea, Decápolis 4:25, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, iban a escucharle a Jesús. Es muy probable que en cierto modo sí hubieran escuchado quién era Jesús. Pero la sensación cuando uno lee esto es que realmente el pueblo que estaba ahí reunido, esa parte del pueblo, realmente no sabía quién era Jesús. Hay varias cosas que llaman la atención, ¿no? El propio Pilato, al hablar en el verso 17, dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Que el propio Pilato utilice el término Cristo, Mesías, realmente sorprendente, pero también llama la atención porque eso quiere decir que Pilato en cierto modo conocía o sabía quién era este Jesús. Y por eso es muy probable que sacó a Barrabás, a alguien realmente que era malo. Y entonces él pensaría, bueno, o sea, Jesús es una buena persona, es el que le considera el Mesías, Barrabás es un rebelde, pues el pueblo elegirá a Jesús, ¿no? Como tratando de limpiar la conciencia, porque recordemos, verso 14, él se maravillaba de Jesús. Pero vemos que no. Miren verso 18, porque sabía que por envidia se había entregado. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo a uno malo contra uno que ha sido entregado por envidia y el pueblo no estaba influenciado, pues se decía, elegirán a Jesús. Pero eh, sabemos que el pueblo decide que a Barrabás. Pero no solamente, Pilato pone de su parte. O sea, vemos cómo todavía eh, hay intentos de salvar a Jesús. Y recordemos, hágase tu voluntad, capítulo 26, verso 42, ese hágase tu voluntad, ¿no? Vemos que Judas intenta como arreglar el asunto. Oiga, me he equivocado, eh, he pecado, tomen las 30 monedas, pero dejen en paz a Jesús. ¡Ja! Olvídate. Pilato, no, este hombre no tiene nada que ver, no es un rebelde romano, no es nada. Estoy maravillado de este Jesús. Bueno, voy a poner, como hay que soltar a un preso, tenemos la costumbre, voy a poner a este que es malo, 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 y voy a poner a Jesús. Van a escoger a Jesús. De esa manera libero a Jesús, lo libro de que vaya a ser condenado. Pero sabemos que no, tampoco. Y no solamente eso, sino que la mujer también insiste en el verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El término que utiliza la mujer de Pilato es acerca de Jesús es el justo. Así que si se dan cuenta, en el capítulo 26, hágase tu voluntad, tengo que morir, hágase tu voluntad. Y pareciera que el capítulo 27 es como, bueno, vamos a ver de qué manera evitamos que se haga la voluntad del Padre, que es morir en la cruz, que él sabía que era su camino. Judas, por un lado, Pilato, por otro. A ver cómo salvamos a este Jesús de morir. Pero esto nos lleva a reflexionar y a entender que cuando Dios establece el camino, por decirlo de alguna manera, Jesús va para allá y Jesús va a ir para allá. No hay nada que pueda oponerse, ni el sentimiento de culpa de Judas, ni la comprensión tanto de Pilato como de la mujer que ese Jesús era alguien justo.
¿Cómo podemos salvarlo? Poniendo a una persona mala. Pero no ocurre eso, ¿no? Dice verso 20 que los principales sacerdotes persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Eso nos lleva a entender, como les decía, que la multitud no sabía quién era Jesús. Y recordemos que Mateo tiene un énfasis muy fuerte en el ministerio en Galilea. El camino a Jerusalén es muy breve y prácticamente en Jerusalén, su tiempo en Jerusalén también es muy breve. Prácticamente son los capítulos 26, 27 y 28 el, su tiempo en Jerusalén principalmente. Entonces es muy breve su tiempo en Jerusalén y aunque tuvo la entrada triunfal y había muchos seguidores que Osana, Osana al rey, al hijo de David, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos seguidores muy probablemente eran gente que venía desde Galilea, pero la propia gente de Jerusalén no sabía quién era. Y quienes estaban ahí junto con los sacerdotes y ancianos frente a Pilato con Jesús y Barrabás, era gente que no conocía quién era Jesús. Y volvemos otra vez al tema de Mateo, ¿no? La separación, los verdaderos seguidores de Jesús, los verdaderos discípulos, los que viven los valores del reino contra los que esos judíos que se creían linaje de Abraham y que por eso eran el pueblo escogido y salvos contra el que Jesús está diciendo, oiga, el que tiene el verdadero corazón con el Señor, son el verdadero pueblo. Quienes estaban, digamos, o quienes piden la condena de Jesús, aquellos que no eran pueblo. Realmente ese pueblo que estaba hablando, que estaba predicando Jesús. Y entonces piden la crucifixión. Entonces ya ahí Pilato lo único que hace es lavarse las manos diciendo, no es mi responsabilidad. Por eso en Hechos capítulo 2 capítulo 4 capítulo 5 capítulo 7 7 sí, que hay varios discursos, hacen énfasis en la responsabilidad y la culpa del pueblo judío ante la muerte de Jesús. Y les dice, ustedes son los que le condenaron. ¿De acuerdo? Entonces, Dios utilizó a esas personas que desconocían quién era Jesús, fueron fácilmente manipulables para cumplir su voluntad. Y parece muy cruel, pero digamos el camino que Dios había establecido para poder iniciar ese nuevo reino que Jesús había predicado desde el capítulo 4:23 hasta el capítulo 25, ese nuevo reino, que era un reino, el ya, pero todavía no, es decir, el reino presente, pero todavía hay un reino escatológico. Ese eso que él había predicado se tenía que cumplir y tenía que iniciar, por eso es el fin y el comienzo, tenía que iniciar con qué, con la muerte con la muerte de Jesucristo y la resurrección. Entonces, no importa un Judas que se siente culpable, no importa un Pilato que entiende que los sacerdotes, los fariseos tenían envidia de Jesús y él trata de salvarlo a como puede. Voy a poner a esta persona mal. No importa lo que el hombre haga, el camino ya estaba trazado. Jesús tenía que morir. Así que esta conclusión realmente es preciosa si lo vemos desde la perspectiva de todo el Evangelio de Mateo. Y lo vemos como los intentos de que no se pudiera, no se cumpliera. Que Dios dice, no, se tiene que cumplir para que este reino predicado, este reino de los cielos, estos valores que están por encima del reino de la tierra, que son mayores, las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, se pudieran dar. ¿Por qué? Porque comienza con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Y obviamente eso viene la venida del Espíritu Santo
y establece ese nuevo pueblo que es la iglesia. Así que vemos, Jesús es sentenciado, los soldados se ríen de Jesús, pero en esa risa, en ese hacer recocha de Jesús, y voy a utilizar esa palabra, vemos que los propios romanos, los propios soldados, dice verso 29, se arrodillaron y decían, salve, rey de los judíos. Quizá ellos lo estaban haciendo en plan juego. Ellos no sabían lo que significaba. Pero dos veces, uno Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y los romanos, los soldados romanos, salve, rey de los judíos. El de Pilato es más serio. El de los soldados se están burlando de Jesús. Pero en esa burla, Dios también los está usando para reconocer en Jesucristo que Él era el rey de los judíos, el rey de ese nuevo pueblo, el rey de todo lo que lleva predicando. Él es el rey de ese pueblo escogido, ese pueblo, ese nuevo pueblo que va a vivir los valores del reino, ese reino de los cielos. Él es el rey, Jesús es el rey. Así que capítulo 27, aunque capítulo 26 es como un poco oscuro y uno dice, ya, ¿qué va a pasar? Capítulo 27 es cruel, pero es una crueldad para reconocer en Jesucristo el Señor. Versos 32 al 56, tenemos ya la crucifixión. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Miren, lo dicho por el profeta. Habíamos visto en 27, 9 y 10 el profeta Zacarías, aunque él menciona como Jeremías, aquí vuelve otra vez a citar un profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo capítulo 22, verso 18. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, estamos hablando a las 3 de la tarde, Jesús clamó a voz diciendo, es decir, estuvo desde las 12 del mediodía hasta las 9, hasta las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír, Elías llama a este. Y al instante corrieron uno de ellos y tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberar. El vinagre tenía la intención de que sufriera menos. Por eso insistían en el hiel con vinagre, el vinagre, para
Era como una forma de anestesiar, en cierto modo, de que sufriera menos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y a los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Estando allí, muchas mujeres miraron de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviendo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Varias cosas, ¿no? Estaba en el lugar de de la calavera, en el Gólgota. Vemos que sigue Mateo citando, en este caso, el Salmo, citándole, citando como cumplimiento, pero no solamente en el verso 35, sino también tenemos el verso 39, el Salmo 22:7, 109:25. Vemos ahí, digamos, varias citas al Antiguo Testamento, ¿no? Y volvemos a insistir, Mateo relaciona el Antiguo Testamento con la vida de Jesús para que los lectores entendieran que Jesús realmente era ese cumplimiento mesiánico. Pero varios detalles. Primero, el mensaje de la cruz. Si vimos a Pilato diciéndole, ¿eres tú el rey de los judíos? Vimos a los soldados arrodillándose diciéndole, salve rey de los judíos. Cuando está en la cruz, pone el cartel, este es Jesús, este es el Cristo, el rey de los judíos. Lo voy a poner con otras palabras. Este es el Mesías, el rey de los judíos. ¿Y por qué Cristo? Y lo digo como con la palabra Mesías. Cristo sabemos que es Mesías, ¿no? Cristo en griego, Mesías en hebreo. Porque el término Mesías no solamente era un concepto que tenía, digamos, o sea, está asociado con Jesús, pero el concepto Mesías está asociado con un rey. Claro, obviamente Jesús era el Mesías con M mayúscula, era el Mesías de los Mesías, era el rey de los reyes. Pero el hecho de que en la cruz pusieran este es el Mesías, el rey de los judíos, lo que, lo que, y vemos que en otros evangelios básicamente los que estaban allá no estaban de acuerdo, pero Pilato dice lo hecho, hecho está, aquí se deja. Lo hacen un poco en plan burla, porque realmente ellos no sabían lo que estaban escribiendo, pero vemos que Dios utiliza esa circunstancia para poner el anuncio sobre la cruz. Están crucificando al Mesías con M mayúscula, al Rey de Reyes. Todos los reyes anteriores que el pueblo ha tenido no son nada comparado con este Mesías con mayúscula, el Rey de los judíos. A este estáis sacrificando. Y él es el cumplimiento, el rey de ese nuevo rey. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene que ver con el reino de los cielos, todo tiene que ver con discípulos, todo tiene que ver con quién, con Jesús, como el Mesías de los Mesías, allá en la cruz, el rey de reyes, colgado, cumpliendo para ser definitivamente el rey de ese nuevo reino que él había predicado a lo largo de toda su vida. Capítulo 4, 23 hasta el capítulo 25. Acerca de los valores, acerca de cómo ser discípulo, acerca de qué es el reino de los cielos, acerca de cómo vivirlo y acerca del reinado escatológico. Todo relacionado y ahí pone, y este es el Mesías, este es el rey. Sí que esta conclusión es impresionante realmente. Esto nos debe de llevar realmente a comprender y adorar a Dios
¿Por qué? Porque Él es el rey de ese reino que nosotros decidimos voluntariamente. Nosotros decidimos, no, más que decidimos, el Señor nos permitió ser parte de ese reino. Señor nos dio al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dio el entendimiento para poder creer y ser parte de ese reino, cuyo rey, ¿quién es? Ese Mesías, ese rey de reyes que murió colgado en la cruz. Vemos lo de los ladrones no entra tanto en detalle acerca de uno de ellos, pero sí resulta muy interesante, ¿no? Y diciendo, verso 40, que está citando Mateo 26, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, vemos la mención, ¿no? De esas personas increpándole a Jesús, que él decía que era, eh, o sea, que él iba a reedificar el templo. Y recordemos que cuando vemos en Juan, Jesús se define a sí mismo como el templo. ¿De acuerdo? Entonces, si eres hijo de Dios, sálvate, desciende. Pero sabemos, volvemos otra vez a capítulo 26, verso 42, cuando dice, hágase tu voluntad. Jesús al Padre diciendo, hágase tu voluntad. Y viene la parte, eh, digamos, el pueblo increpa, pero hay algo que es realmente interesante. A veces pensamos que Jesús muere pues porque ya se desangró, ya, pero la realidad es que Jesús en ningún momento muere porque, o sea, muere de forma natural, por decirlo de alguna manera. Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y no es que dijo, bueno, ya ha muerto, y entonces Mateo, para ponerlo más poético, dice, entregó el Espíritu. No, Jesús mismo dice, hasta aquí terminó, entregó mi Espíritu. Él decide en qué momento muere, él tiene el poder, él es Dios, el Hijo de Dios, y él tiene el poder de decidir en qué momento termina todo, cuando ya ha sido, o sea, cuando ya ha sido cumplido el sacrificio, y él se entrega a sí mismo. No es que murió porque murió desangrado. No es que murió porque murió agotado en la cruz. No es que murió porque se quedó ahí un rato en la cruz y como ya no podía más, se murió. No, él decidió entregar su espíritu. Y ese detalle lo hace todavía más increíble, la crucifixión. No, el hombre no decidió cuando murió él. Él fue el que decidió en qué momento entregaba su vida por nosotros. Y eso es el poder que él tiene, el poder decidir en qué momento ya se había cumplido el sacrificio. Y él decide entregarlo. Y las consecuencias, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya el lugar santo, el lugar santísimo, ya estaba completamente abierto, ya se podía acceder. ¿Por qué? Porque él entregó su vida, no porque murió desangrado, él entregó su vida. Y entonces la gente podía acceder a Dios directamente, porque él entregó su vida, porque se volvió, él se volvió el rey de reyes, el Mesías de todos los Mesías. Y instauró el nuevo reino. Todo lo que había predicado en ese momento se instaura, porque él entregó su vida. Y entonces ya podía haber comunión directa del hombre con Dios a través de la obra de Cristo. Él era el eslabón para poder vivir ese reino que él predicó y poder acercarnos a Dios, poder ser verdaderos discípulos del Señor.
Y fue tan increíble todo que tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, gente muerta, yo lo llamo los zombies caminando por la tierra, regresando a Jerusalén. Me quiero imaginar a la gente diciendo, abuelito, ¿y usted qué hace aquí? Si no estaba, no lo habíamos dejado ya enterradito. ¿Y usted qué hace? ¿Qué pasó? Fue tan escatológico la muerte de Jesús a tal grado que no solamente, y eso lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Terremotos, muchos eventos, y aquí hasta vemos muertos que viven de nuevo. Y lo que resulta interesante en esta sección es que al final, versos 54 al 56, no hay un reconocimiento de los fariseos, de los sacerdotes. Me imagino que ellos estaban por allá o salieron corriendo, ¿no? Salieron quizá corriendo, viendo muertos, viendo terremotos o sintiendo el terremoto, viendo cómo se abría el suelo. Y ninguno de ellos miró a Jesús y dijo, como dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Quiero pensar que este centurión que tendría a sus soldados allá vigilando, que bueno, no que tendría, tenía a sus soldados vigilando la crucifixión. Yo entiendo que muy posiblemente sean los que en el verso, en la última parte, desde el verso 27 hasta el verso 31, cuando esos soldados se arrodillaban delante de Jesús, quiero pensar que realmente eran ellos. Y ellos se dan cuenta, porque ahí ellos decían, salve rey de los judíos. Y aquí este centurión, que era el jefe de 100 soldados, de una centuria, él afirma y dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. No hay ningún fariseo, ningún sacerdote, ningún saduceo. Solamente hay romanos reconociendo la soberanía de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Rey de los judíos. Así que esta parte, cuando Jesús es crucificado, realmente es el fin y el comienzo de ese nuevo reino. Ya con su muerte, cuando Él decide entregar, comienza el reino, se resquebraja, ya hay acceso directo a Dios. Y aquel que es el verdadero discípulo, entonces reconoce que Él es Jesús, es el Hijo de Dios. El verdadero discípulo reconoce a Jesucristo como el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. Así que todo lo que ha predicado ahora tiene sentido cuando alguien cree en esa muerte por los pecados. Finalmente, 57 al 66, es una pena, ¿no? Vamos a tener que esperar una semana para ver el capítulo 28 con la resurrección, porque la muerte es importante y la resurrección todavía es más importante, es el complemento perfecto en el cual Jesús vence a la muerte y entonces ya definitivamente se declara como rey. Pero tenemos del 57 al 66, donde Jesús es sepultado. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, un día que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de 3 días resucitar, ¿no? O sea, todavía manipulando más. Manda pues que se aseguren el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos.
y será el postrer error peor que el primero. Es decir, los propios fariseos todavía le tenían miedo a Jesús. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, ahí de aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y finalmente Jesús es sepultado. No hay mucho que decir más que María, las dos Marías, María Magdalena y la otra María estaban allá. Los fariseos se molestan y sacerdotes se molestan en arreglar las cosas para que no haya opciones. La semana que viene veremos qué es cómo termina esta aventura. Esto es como un cuento, ¿no? Vamos a esperar hasta la semana que viene al capítulo final. Realmente esta conclusión es preciosa, porque es el fin de Mateo, pero es el comienzo de un rey que a través de su muerte nos permite a cada uno de nosotros acceso directo a Dios y poder vivir los valores del reino de una manera superior e integral. Realmente cuando uno lee capítulo 5 versos 10, del 17 al 20, y habla acerca de que hay que vivir una justicia mayor que los escribas y los fariseos, y acaba en el 7:12, cuando también termina hablando de la justicia mayor que los escribas y los fariseos. Esa es la parte central del sermón, y está diciendo, tiene que ser mayor. La única forma de poder vivir los valores del reino, de poder ser un verdadero discípulo, es creyendo en la obra de Cristo. Todo lo demás es lo que llama la justicia de los escribas y los fariseos, una justicia externa. Por eso en el capítulo 6 los llama hipócritas. Por eso en el capítulo 13, cuando habla de las parábolas, hay una separación entre los que creen y los que no creen. Y vemos también en el capítulo 25, si mal no recuerdo, cuando vemos lo de los cabritos, etcétera, dice, no, 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 ustedes fuera de aquí, ustedes sí. Solamente creyendo en la obra de Cristo podemos entender el verdadero significado de ser un verdadero discípulo. Y eso significa reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Rey, el Mesías. Esos títulos que se lo pusieron en plan recocha. Ah, no, tú eres el Rey. Ah, no, postrémonos. Ah, tú eres el Rey, Rey de los judíos. Pongámoslo en la cruz, ahí como sarcástico. Pero lo único que estaban haciendo era afirmar que verdaderamente Él era el Rey. Él decidió hacer la voluntad del Señor y Él decidió entregar su vida. No murió porque se desangró. No murió porque se agotó. No murió porque dejó de latir el corazón o murió el cerebro. Él dice, entregó su espíritu. Y solo a través de la entrega voluntaria de su vida, nosotros tenemos vida. Y nosotros somos discípulos y pueblo del Señor. Para aquel que no es cristiano, la única forma, el único medio para acercarnos al Señor es a través de Cristo. La única forma de vivir correctamente, de vivir de manera íntegra los valores del reino, es a través de la muerte de Cristo. Y para nosotros, los que somos cristianos, los que hemos creído, comprender la muerte de Jesucristo, comprender la obra de que Él entregó su vida, no es que la tomó el hombre, Él entregó su vida, nos debería llevar a una devoción completa y vivir los valores del reino, como hemos estudiado a lo largo del Evangelio. Que el Señor nos ayude. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque somos pueblo tuyo por tu obra en la cruz. Porque tú entregaste tu vida por nosotros. No es que el hombre la tomó, tú la entregaste. Y Señor, tú eres nuestro Rey y nosotros somos los discípulos, los súbditos en tu reino celestial, en ese reino que tú eres. Señor,
Tú venciste al pecado en la cruz. Tú rompiste, partiste en dos esa cortina que era pesadísima, Señor. Tú la partiste a través de tu muerte, diciéndonos, dándonos a entender que a través de tu obra en la cruz podíamos acercarnos a Dios. Éramos discípulos tuyos. Somos verdaderos discípulos. Señor, gracias por tu obra en la cruz, porque a pesar de que es locura, realmente es alivio y nos da paz en medio de nuestras dificultades. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Íñigo.